Hola a todos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una batalla que duró siglos. El esfuerzo monumental por poner algo de orden en el caos de leyes de la monarquía hispánica. Es una historia de juristas, de reyes y de proyectos ambiciosos que intentaron, nada más y nada menos, que domar una auténtica selva legal. A ver, imaginemos un laberinto, pero no uno de paredes, sino de leyes. Decretos, fueros, pragmáticas, todo acumulado durante siglos y muchas veces contradiciéndose entre sí. Pues ese era el gran problema de la monarquía hispánica. Era casi imposible saber qué ley estaba en vigor, lo que creaba una inseguridad jurídica tremenda que, claro, afectaba absolutamente a todo, desde un simple contrato comercial hasta la justicia más importante. Y el intento de solución fue este concepto que va a ser la clave de todo hoy, la recopilación. Pero ojo, no se trataba solo de juntar papeles en una estantería, ¿qué va? Era un intento titánico de sistematizar, de dar un poco de sentido a todo ese caos, de crear un único libro donde se pudiera consultar todo el derecho del reino. El epicentro de todo este lío estaba en Castilla. ¿Y por qué? Pues por algo que hoy nos sonaría a completa locura. Se iban aprobando leyes nuevas sin derogar, sin anular oficialmente las antiguas. Así que se iban creando capas y capas de legislación. Era como una especie de yacimiento arqueológico de leyes, donde era casi misión imposible saber qué norma era la que mandaba en el presente. Claro, siendo Castilla el corazón, el motor de la monarquía, fue precisamente aquí donde se pusieron más en serio para intentar aclarar todo este panorama legal. Se embarcaron en una misión que, como veremos, duró siglos para crear una única fuente de derecho, un manual de instrucciones oficial que sirviera de guía para todo el mundo. Y es que este camino fue larguísimo. Nada de una solución de un día para otro. Fijaos en la cronología. Es que abarca más de 300 años. Empezó con un primer intento no oficial en tiempos de los Reyes Católicos, luego la gran obra de Felipe II, que se convirtió en la referencia durante siglos, y terminó con un último esfuerzo que ya casi se daba la mano con el mundo moderno. Esta tabla lo resume genial. El ordenamiento de Montalvo, aunque tenía sus fallos y no era oficial, se usó muchísimo porque sencillamente no había otra cosa, era muy necesario. Luego, la nueva recopilación de 1567, esa fue, digamos, la Biblia legal durante más de 200 años. Y la novísima, pues bueno, fue un esfuerzo enorme, sí, pero nació prácticamente anticuada. Fue muy criticada por arrastrar los mismos problemas de siempre. Pero claro, hemos hablado mucho de Castilla, y la monarquía hispánica era mucho más que eso. Era una unión de territorios muy diferentes, y aquí la historia se complica todavía más, porque cada uno de esos reinos tenía sus propias tradiciones legales, muy antiguas y muy arraigadas. No había un solo sistema, sino un montón de ellos conviviendo. Y esto nos muestra un choque de mentalidades brutal. En Castilla, los juristas actuaban casi como editores modernos. Cortaban, pegaban, resumían, creaban un texto nuevo a partir del material antiguo. En cambio, en Aragón, el respeto por el texto original era sagrado. Su método era de conservación, no de intervención. Transcribían las leyes tal cual, sin mutilarlas, como decían ellos. Eran dos formas muy distintas de ver la ley y la tradición. Y este puzzle legal, este mosaico, se extendía por todos lados. Navarra iba por su cuenta con sus recopilaciones, los territorios vascos defendían sus fueros a capa y espada, Cataluña protegía con uñas y dientes su derecho privado, y Valencia y Mallorca pues también tenían sus propias colecciones. Gestionar toda esa diversidad era uno de los mayores desafíos para la corona. Y cuando parecía que el rompecabezas no podía ser más complicado, ¡fas! El escenario se hizo el doble de grande. Cruzamos el charco, nos vamos al otro lado del Atlántico, a las Indias, un continente entero donde los retos sociales, económicos y políticos eran tan distintos que exigían un enfoque legal completamente nuevo. Se dieron cuenta enseguida. Intentar aplicar la ley de Castilla tal cual en América simplemente no funcionaba, no estaba pensada para esa nueva realidad. Y de ahí nació el derecho indiano, un conjunto de leyes hechas específicamente para el Nuevo Mundo. Y esto es crucial, este nuevo derecho tenía prioridad sobre el de Castilla. Y aquí aparece una de las fórmulas jurídicas más fascinantes y pragmáticas de la historia. A ver, ¿qué pasaba si desde España llegaba una orden del rey que allí, en América, era totalmente impracticable o incluso perjudicial? Pues las autoridades de allí podían suspender su aplicación con esta fórmula. Se obedece, pero no se cumple. Era una forma de reconocer la autoridad del rey, pero a la vez de decirle, señor, esta orden la acatamos, pero no la vamos a ejecutar hasta que esté mejor informado. Una solución brillante para el problema de la distancia. Claro, crear una gran recopilación para las Indias fue otra odisea, que duró más de un siglo. Hubo intentos fallidos al principio, pero el trabajazo de verdad, el núcleo de la investigación, lo hicieron dos juristas titánicos, León Pinelo y Solórzano Pereira.
que dedicaron su vida a reunir y organizar miles de leyes. Su obra se quedó en un cajón cogiendo polvo por falta de presupuesto hasta que, décadas después, por fin, se rescató y se aprobó en 1680. Y con la llegada de la recopilación de 1680, por fin, se hizo la luz. Se creó un orden de prioridades clarísimo para administrar América. Las reglas del juego ahora eran estas, y por este orden, primero, lo que decía la propia recopilación, después, las normas locales de allí, y solo si no había nada aplicable en los dos primeros, se podía recurrir a las leyes de Castilla. Fue un paso de gigante para la seguridad jurídica en el continente. Y así llegamos al final de esta era. Con todo esto sobre la mesa, ¿cuál fue el legado real de estos proyectos gigantescos? ¿Sirvieron de algo? ¿Fueron un éxito o un fracaso? Pues, como casi siempre, la respuesta no es sencilla. La conclusión es que, con todos sus defectos, y los tenían, estas obras fueron un paso evolutivo indispensable. Eran imperfectas, por supuesto, y muchas veces nacían ya viejas, pero fueron el intento necesario de organizar todo el pasado para poder construir el futuro. Sin este puente, por muy inestable que fuera, el salto a los códigos modernos del siglo XIX habría sido impensable. Y cerramos con esta pregunta para darle unas vueltas. ¿Cómo deberíamos ver hoy estas monumentales recopilaciones? ¿Como simples reliquias de un sistema legal ya superado y lleno de fallos? ¿O como el cimiento, quizá imperfecto, pero el cimiento al fin y al cabo, sobre el que se construyó todo el derecho en España y en América Latina? Ahí queda la reflexión. Gracias por acompañarnos.